Tenía 81 años cuando mi corazón se detuvo. Los médicos lo llamaron un paro cardíaco. Los registros dicen que estuve muerta por 7 minutos, 7 minutos del otro lado del velo. Toda la vida me enseñaron a temer a la muerte, a temer el juicio que vendría después. Pero lo que encontré no fue un trono de juicio, encontré una verdad abrumadora. La verdad es que el cielo no es un lugar al que vamos, sino un estado del alma que rechazamos. Es una puerta que siempre está abierta, pero que nosotros mismos cerramos por dentro con el candado de nuestro orgullo y nuestra falta de perdón. Regresé con una única misión: contarles esto. Les pido desde el fondo de mi alma que se queden y escuchen mi historia con el corazón abierto. El peso que cargan, el rencor que alimentan, pueden dejarlo atrás hoy. Si sienten el llamado, suscríbanse para unirse a nuestra comunidad en este viaje de fe. Dejen un comentario con sus oraciones, sus pensamientos, para que podamos encontrar fuerza los unos en los otros. No esperen tanto como yo, ¿saben? Hay algo sobre la vejez que nadie te cuenta. No son los dolores en los huesos o el té que se enfría antes de que termines de beberlo. Es el peso de lo que no se dijo, el peso de las habitaciones que se vuelven demasiado silenciosas. Mi casa, que un día estuvo llena con los pasos firmes de mi Juan y la risa de mi niño, se fue encogiendo, encogiendo, hasta caber dentro de este sillón, este viejo sillón que ya tiene la forma de mi soledad. Es aquí donde pasaba mis días, yo y mis recuerdos. O tal vez la amargura era mi única compañía verdadera, una compañera fiel que nunca me abandonaba. Ella me recordaba cada visita que no ocurrió, cada llamada que no llegó. Mi fe, era una costumbre, como barrer la casa, algo que se hace el domingo. Yo creía en Dios, claro, pero no confiaba en Él, no con mis heridas más profundas, la herida que un hijo deja cuando elige el mundo en lugar de a su madre. Entonces lo guardaba todo para mí, aquí adentro, en esta fortaleza que yo misma construí, y yo era su única prisionera. Aquella mañana el aire estaba pesado, olía a polvo y a lluvia vieja. Todo el cuerpo dolía, un dolor húmedo, familiar. Estaba sentada aquí, como siempre, sosteniendo el portarretrato de plata de mi Juan, lo único que todavía brillaba en esta casa. Sentía el frío del metal contra mis dedos delgados y manchados, un frío que me recordaba que todavía estaba viva, supongo. Miraba su rostro, el único hombre que alguna vez vio la dulzura en mí, debajo de tantas espinas. Y entonces llegó. No fue un susto, fue una cuenta que llegó. Un dolor agudo rasgando el pecho, tan fuerte, tan repentino, que no dio tiempo para tener miedo. Era simplemente una injusticia más, un dolor más para la colección. A lo lejos, casi como si viniera de otra casa, oí un sonido, un grito agudo, fino, apresurado. Esa alarma que la enfermera había instalado. Se suponía que era una advertencia, ¿verdad? Pero parecía tan irrelevante, un ruido de un mundo que ya no era el mío. El rostro de la muchacha apareció frente a mí, su boca se movía, pero las palabras no llegaban. Era como escuchar una radio antigua y alguien estuviera lentamente, lentamente girando la perilla del volumen hasta el cero. El mundo no desapareció con un estruendo, simplemente se silenció.
Lo último que sentí fue el peso familiar de la plata en mi mano, el rostro de mi Juan, y luego ni eso. La oscuridad no llegó como un ladrón, simplemente me tragó, y todo se quedó quieto, completamente quieto. El silencio era diferente. No era un silencio vacío, era pleno, lleno de paz. Y lo primero que noté no fue una luz, no fue un ángel, fue la ausencia de peso. ¿Conocen ese abrumador abrigo de invierno, empapado por la lluvia, que cargas todo el día y ya ni te das cuenta de lo pesado que es hasta el momento en que te lo quitas? Fue así. De repente ya no tenía 81 años. El dolor que vivía en mis articulaciones desapareció. Esa opresión en el pecho, que fue mi compañera por tanto tiempo, se fue. Yo flotaba. No, flotar no es la palabra correcta. Yo simplemente era, libre de ese capullo de dolor que llamaba mi cuerpo. Y entendí, Dios mío, cómo entendí que mi identidad no era mi sufrimiento. Yo no era la viuda amargada, no era la madre abandonada, no era la vieja enferma en el sillón. Todas esas cosas eran solo el abrigo empapado. Sin él yo era solo yo y estaba en paz. Una paz que creo que nunca había conocido. Entonces lo sentí. No fue un tirón, no fue una fuerza, fue una añoranza profunda, antigua, como si mi alma recordara un lugar. Y esa añoranza me hizo girar, me giró hacia una luz. La luz. No era una luz para los ojos. Mis ojos estaban cerrados, allá abajo. Esta era una luz que se sentía, era una música, una melodía que no entraba por los oídos, sino que vibraba en el centro de mi ser. Era un sonido cálido, un zumbido acogedor que decía, estás en casa, ven. Cada nota de esa música estaba hecha de puro amor, de pura aceptación. Era la melodía que mi alma, sin saberlo, había pasado toda la vida intentando encontrar. Y supe, con una certeza que nunca tuve sobre nada en la vida, que aquello no era el fin, era el regreso a casa. Y por un instante esa añoranza me hizo mirar hacia atrás, hacia abajo, y la vi. Allí estaba ella, la viejita frágil, hundida en el sillón, el cuerpo pequeño, encogido, la cabeza caía hacia un lado, y su mano todavía sostenía con fuerza el portarretrato de plata. Veía el brillo de la luz de la lámpara en el metal pulido. Veía el rostro preocupado de la enfermera al teléfono, su voz ahora un zumbido distante y sin importancia. Miraba aquella escena y no sentía nada. Ninguna lástima por esa mujer, ninguna conexión con su dolor. El nudo de rabia que ella guardaba en el pecho ya no estaba en el mío. Ese rencor que fue el combustible de su vida por décadas simplemente había desaparecido. La miraba como se mira a una desconocida en una fotografía antigua, con una claridad que hiela y libera al mismo tiempo. Y entonces la verdad me golpeó, no con miedo, sino con una simplicidad absoluta. Estoy muerta. Y en el momento en que esa certeza llegó, la melodía se hizo más fuerte. La luz me llamó con más intensidad. La añoranza me empujó hacia adelante, lejos de esa habitación oscura, lejos de esa mujer y su marco de plata. Mi lugar ya no era allí. Estaba finalmente en camino. Y entonces llegué. No sé decir cómo. El movimiento se detuvo. Ya no había un ir, solo un ser. Estaba dentro de la luz. La melodía que oía de lejos ahora era el aire mismo, la sustancia misma de todo. Era el silencio y el sonido al mismo tiempo. Era paz. Y la luz no era solo una luz, era una presencia, un ser, una conciencia hecha de puro amor, y me conocía.
Ah, mi querido amigo, imagina ser conocido, conocido de verdad, no solo visto, cada rincón oscuro y polvoriento de mi alma, cada resentimiento que alimenté por años, cada palabra dura que no dije, pero pensé con toda mi fuerza, todo, todo fue iluminado. Pero la luz no quemaba, no era un reflector de acusación, era un calor suave, un calor que parecía decir, veo todo esto y aún así te amo. Por primera vez en 81 años estaba completamente expuesta, sin ninguna defensa, ninguna pared, ninguna amargura para protegerme. Y nunca me sentí tan segura. En ese momento entendí, el amor de Dios no es un sentimiento que Él tiene por nosotros, es la realidad misma de este lugar, es el suelo bajo los pies del alma. Y en esa luz mi vida fue sentida, no vista como una película, la sentí. De repente estaba dentro del corazón de mi hijo, en esas llamadas telefónicas cortas y frías. Sentí la punzada aguda de dolor que mis palabras causaban en él, un dolor que en mi arrogancia siempre llamé ingratitud. Sentí su soledad, el simple deseo de un hijo que solo quería a su madre de vuelta y encontraba una estatua de sal amarga. Sentí cada oportunidad de perdón que rechacé, cada abrazo que no di, cada vez que elegí tener razón en lugar de tener paz. Y no había condenación, ni por un segundo, solo una tristeza amorosa, un dolor compartido. La presencia no me juzgaba, lloraba conmigo por el dolor que yo había causado. La verdad me alcanzó, no como un rayo, sino como una marea que sube despacio y te cubre por completo. Mi pecado no fue romper las reglas de un libro, fue romper lazos, fue esparcir mi dolor en lugar de sanarlo. Entonces vi lo que era el cielo. Y no tiene nada que ver con las historias. No hay portones ni calles de oro. Esas son cosas para quien necesita cosas. El cielo es un estado del alma. Es vivir en ese perdón absoluto. Es estar en perfecta conexión, en ese amor que fluye en todas direcciones. La belleza del lugar no era para los ojos. Era el sentimiento abrumador de la gracia. Una ola gigante de perdón viniendo hacia mí, lista para lavarme, a mí, que no merecía ni una gota. Y el único dolor que sentí en ese lugar de paz fue la percepción devastadora. El cielo no es un premio que ganas al final, es una puerta que siempre estuvo abierta. Mi amargura, mi orgullo, mi negativa a perdonar eran los cerrojos que yo misma instalé y cerré de mi lado de la puerta. Por primera vez, con todo mi ser, deseé esa gracia. Quise pedirla, no quería nada más. Y en el exacto momento en que mi corazón se rindió, en el instante en que estaba lista para disolverme en ese amor para siempre, una claridad. No fue una voz, no fue un sonido, fue una certeza, gentil pero absoluta, que llenó todo lo que yo era. Regresa. No era una sugerencia, era una orden amorosa, una misión. Mi tiempo allí había terminado. Había algo más por hacer. Ese regresa no fue una elección, fue un destino. Y el regreso fue una zambullida violenta, un shock. ¿Saben cuando se tiran a un río helado y por un segundo el aire se escapa de los pulmones? Fue así, pero 1000 veces más fuerte. En un instante, la paz infinita fue reemplazada por una prisión de 5 sentidos. Lo primero que sentí fue el peso, mi propio peso. La gravedad me aplastó de vuelta a los huesos, a la carne. Luego vino el dolor, la lanza afilada en mi pecho, exactamente donde la había dejado. Mi mano estaba fría.
El metal del portarretrato de mi Juan parecía un trozo de hielo, un artefacto extraño de otra vida. El sonido ahogado del cuarto de hospital volvió de golpe, el suave bip de las máquinas, los pasos en el pasillo. Abrí los ojos. La luz del cuarto era tenue, amarillenta, pero me pareció agresiva, casi brutal, después de aquella otra luz. Una enfermera, una muchacha de rostro cansado, estaba a mi lado. Sus ojos se abrieron como platos, su boca se abrió, pero el sonido tardó en llegar. Respiré hondo, dolió. El aire era seco, rasgaba la garganta, pero en ese aire, en ese dolor, había un propósito. Tenía una misión, había una palabra que necesitaba decir. Una palabra que era el motivo por el que había vuelto. Junté la fuerza que no tenía, no para pedir agua, no para preguntar qué había pasado. Mi primera palabra en esta nueva vida, el primer sonido que salió de los labios de la mujer que nació en esos 7 minutos fue perdón. Se lo dije a la enfermera, al cuarto vacío, a Dios, a mi hijo ausente, a mí misma. En los días que siguieron, los médicos lo llamaron un milagro. Hablaban de mi corazón, de estadísticas, de suerte. Sonreían y decían que yo era una luchadora, pero ellos no entendían. El milagro no fue que yo sobreviviera, el milagro fue que la amargura murió. La Elena que regresó no era la misma que se fue. Ese nudo apretado de rabia que me abrigó por tantas noches frías, se había deshecho para siempre. Y el miedo, el miedo a la muerte. Ni siquiera sabía cuánto vivía en mí hasta que desapareció por completo. ¿Cómo se puede temer el regreso a casa? ¿Cómo se puede temer ser envuelto por tanto amor? Ahora cargo esta historia, y es una carga, sí, una carga dulce. ¿Cómo explicar lo que no tiene palabras a un mundo que solo cree en lo que puede tocar? Pero es mi misión, es mi última tarea, y es por eso que estoy hablando con usted ahora. Sí, con usted, que me escucha. No sé cuál es el peso que usted carga. No sé el nombre del resentimiento que alimenta, la ofensa que repasa en su mente, día tras día, como quien pule una vieja plata amarga. Pero sé una cosa, con la certeza de quien estuvo allá. Eso no es vida. Esa rabia que le hace compañía, ese rencor que parece darle fuerza, es una prisión. Una fortaleza que usted mismo construyó, tal como yo construí la mía. Y usted es el único prisionero. Por favor, suelte, suelte eso. El perdón no es un regalo que le da a quien lo hirió, es la llave de su propia celda, es el cerrojo que usted, y solo usted, puede abrir. El cielo no es un lugar que nos espera para después, es un estado del alma que podemos empezar a vivir aquí, ahora. La puerta está siempre abierta, siempre lo ha estado. No espere tanto como yo, no gaste su vida puliendo sus heridas. La gracia lo está esperando. Basta con soltar el peso que tiene en las manos. Basta con abrir la puerta y entrar.